Continuamos con los temas. Y Iztecali, esta institución que, como usted sabe, se encuentra prácticamente quebrada, una institución de carácter mutualista que busca brindar atención de salud, pero también de jubilaciones y pensiones. Como lo sabe, se encuentra en una situación en la cual ya el Estado no puede sostener el tema de pensiones, ¿no? Hablan de un gran porcentaje, creo que hasta el 40% podría gastarse solamente en el tema de pensiones para el próximo 2025. En este sentido, ya el Estado, ante la situación que se tiene desde el año pasado, está arrastrando también a los ayuntamientos. Y es que se ha vuelto... pues va a cooperar de alguna manera, o los ayuntamientos se ven obligados a cooperar en el tema del pago de sus jubilados, un porcentaje extra más allá de las cuotas para poder solventar la situación de Iztecali. Bueno, pues este punto ya llegó a los 577 millones. O sea, esto que va a pagar el Ayuntamiento de Mexicali no es deuda. No. Es dinero que tengo que pagar por mis propios jubilados porque ya no le alcanza al Estado, según lo que comentan. Sí, y forma parte además de, o sea, bueno, es el monto distinto a la deuda. Ajá. Y el monto distinto al flujo. Así es. ¿No? Entonces sí es ahí, por eso es que hemos visto muy agresivos también a los ayuntamientos en cuanto a la obtención de recursos. Vimos por ejemplo, en el caso de Mexicali del DAP, que en efecto es el DAP más barato todavía sigue siendo, que es el derecho al alumbrado público. Vimos que el que sí se pasó a lanza fue Román Cota, con el tema de los impuestos. Vimos también a Claudia Gatón, que solicitó un contrato plurianual porque no le alcanza para poder invertir en el seguridad pública y en el arrendamiento de patrullas, las 80 que nos comentaba el propio Alejandro Monreal. O sea, hemos visto esto. ¿Qué pasa? Que aún con los actos de corrupción que se han cometido en Tijuana desde la época de Jorge Ramos, aún así no le deben a Iztecali y aún así ya no tienen deuda. ¿Cómo es posible, no? Han sido mejor administrados. Después de que los gobiernos municipales hayan sido saqueados por Chuy González Reyes y el panismo, no representa ningún problema. Oye, trascendiendo incluso gobiernos de todos los partidos. Sí, y además ocurrencias, ¿no? Ocurrencias tremendas como un BRT, o sea, el CID, perdón, el BRT es de aquí en Mexicali. Como el CID, o sea, tantas ocurrencias que ha tenido el Ayuntamiento de Tijuana y no presenta grandes deudas. Oye, y por cierto, el CID tan acusado de corrupción y quien lo manejaba o lo llegó a manejar es el Javier Salas, ¿no? Javier Salas, exacto, el hoy fiscal, ¿no? El fiscal anticorrupción, ¿no? Sí, y por ejemplo, y en el caso de Mexicali, entonces cuando te pones a evaluar, entonces en Mexicali han sido más corruptos al grado de tenernos sobre las cuerdas o casi en la lona a los alcaldes. Y le tocó a la hoy gobernadora Marina del Pilar ver la forma en que el recurso no te alcanza porque estás comprometido en muchas cosas, ¿no? Y lo mismo le digo en los demás municipios. Pero escuchemos a la alcaldesa. Sí, breve comentario que dijo la alcaldesa y que pues le sorprendió la pregunta, por cierto, mira. Concretamente, aparte de lo que correspondería normalmente, ¿no? De las cuotas. Me quedé en 557, hasta ahorita. Pero puede cambiar. Espero que no. Ojalá cambiara para abajo, ¿no? Pero para arriba. Pues a la expectativa, compañero. Estamos ahora sí que a la expectativa. Que la dejes en paz, dice Norma Bustamante. Sí, déjame en paz. ¿Tú crees que puedo dormir con esos broncas? Perdón, era 557, pusimos ahí 577, pero es 557. Oye, se le bajó el azúcar a la alcaldesa. ¿Viste la cara que hizo? De que ni me recuerdes que traigo esa bronca encima para el próximo año. O sea, ya pagó las cuotas, ya pagó o sea, la alcaldesa Normalicia Bustamante está en regla en torno a lo que ella le corresponde como alcaldesa. Se ha logrado solventar y pagar adeudos de Iztecali que se tenían. Mexicali ya no es de los que más debe como tal en los gobiernos, ¿no? Es Ensenada y es principalmente Ensenada. Pero ya cuando le toca realmente asumir esta situación, pues se da cuenta que no va a haber dinero que le alcance para poder solventar esto. Estamos hablando de 557 millones de pesos. La obra, si mal no recuerdo, del puente este que está haciendo el gobierno bueno, la obra cadena, que de hecho tenemos algo que comentar al respecto de la obra, de las nuevas obras de cadena también, costó alrededor de 600 o 700 millones de pesos, si mal no recuerdo, ese puente en Mexicali. Esto es 557. Imagínate cuánto dinero se le está quitando al gobierno de Mexicali, a los mexicalenses, por el pago de pensiones
extra a lo que se tendría que pagar. Sí, es menor incluso lo que se destina en inversión de obra pública, por ejemplo, ¿no? O sea, de toda la obra pública, pavimentación y todo lo que se destina, es menor al monto que tiene que pagar con este tema de jubilaciones. Entonces, y lo tiene que hacer sí o sí, porque ya tienen que asumir su responsabilidad los gobiernos, el de Tecate y el de Ensenada principalmente, que dicho sea de paso, el día de ayer le presenta el Partido de Acción Nacional una denuncia penal, una denuncia de fiscalía en contra de Armando Ayala y en contra de Darío Benítez, ¿no? La verdad es que a mí lo noto más un juego político que realmente un tema de trascendencia, ¿no? El estilo de lo que ha vivido el PAN durante el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, prestarse para hacer presión política, ¿no? Por eso es que no lo metimos tanto como un tema. O sea, sí lo mencionamos porque al final del día, pues bueno, lo presentan y es algo que abona en esta presión que deben de hacer y investigación de carácter penal, pero va más que nada un tema administrativo. A partir de ahí se tendría que empujar esto porque pues han salido bien librados en sus cuentas públicas, pues. Aquí andaba, como si nada, ayer, Armando Ayala. A ver, curioso, imagínense, Armando Ayala se presenta en el Congreso de Baja California junto con Gustavo Sánchez Vázquez en el Pleno y en donde el Congreso les ha autorizado y en donde todo el mundo lo vio bien y al día siguiente ya te presenta una denuncia. Esto realmente no tiene razón de ser. O sea, por eso les decimos que es más un juego político de yo te ayudo a denunciar y a exhibir, y va más que nada en el sentido de Darío Benítez por el tiro que trae actualmente con la directora de la policía. O sea, son esos juegos políticos, juegos de espejos que nada más entre ellos se engañan. Porque le digo, no va a tener trascendencia. La realidad es que no va a tener trascendencia. Pero para empezar, esto tendría que haberse hecho sin ningún problema desde el primer momento, ¿no? O sea, para empezar, desde que empezó a ya dejar de una manera tan evidente que estaba incumpliendo con las cuotas de Iztecali, tendría que habérsele presentado la denuncia a Armando Ayala, pero no, se siguió. Ahora, no hay ningún órgano que pueda haberlo hecho de una manera directa, no sé, la propia sindicatura de Ensenada para revisar. Sí tenemos una irregularidad en esta situación, vamos a presentar la denuncia correspondiente. Nadie lo hace, ¿no? Fiscalía General del Estado, y ya entra dentro del Código Penal, ¿eh? Los líderes sindicales tampoco tendrían que haberlo hecho previamente, ¿no? Presentar una denuncia correspondiente del gobierno de Armando Ayala y del propio Darío Benítez. Todos estos ingredientes, y ahora llega y lo viene a hacer el PAN, el Partido de Acción Nacional, cuando sabemos que han presentado denuncias o las que han presentado tienden a hacer un acuerdo con el gobierno del estado con fines en el cual ambos puedan favorecerse, uno en el aspecto político y otro en el aspecto financiero, pero al final de cuentas termina siendo una gran simulación. Por eso es por lo que, como lo comentabas, Jorge, no le dimos a lo mejor tanto valor noticioso, se considera obviamente, pero lo han hecho ya mucho, ¿no? Y sabemos realmente cuál es el trasfondo que está planteando. Pero bueno, ahí sí correspondería a las propias autoridades de la Fiscalía, a ver si en algún momento Unidad de Tramitología se encarga de darle esto o lo terminan mandando archivo, ¿no? Sí, como todos estos temas. Presenten una queja ahí ante sindicatura a los ex-síndicos, por ejemplo, por no llevar los temas ante la autoridad o por las omisiones que pudieran haber incurrido. Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado. ¿Alguien más? ¿Por qué no se van también o exhiben a la Comisión de Fiscalización? Ahí te das cuenta que puedes poner todos los órganos necesarios y posibles, 10, 20, 30 organismos especializados específicamente en corrupción, y si ninguno se mueve no va a pasar absolutamente nada, aunque estén las cosas ahí. Pueden hacer una fiscalía especializada interinstitucional para investigar el tema de Iztecali y no va a pasar absolutamente nada. Pueden hacer una fiscalía especializada en Armando Ayala y Darío Benítez exclusivamente y no va a pasar nada. Porque al final de cuentas nadie se va a mover. Sí, exacto. Y van a presentar la denuncia y va a quedar ahí, nunca se va a avanzar, se va a terminar por archivar después de 2-3 años, ¿no? Entonces, son estas simulaciones. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.